volverlos a ver. Vamos a llevar estas tres bacterias que tienen mucha relación. Llevamos hoy una teórica orientativa de cómo es la parte estructural, grande y global de estos microorganismos, ¿sí? Por lo cual, para su examen parcial deben además estudiar los temas 25 y 27 del JAVET, ¿sí? 25 y 27. Acá es simplemente orientativo. No podríamos desglosar los factores de virulencia, todo, porque se demora bastante. ¿Ya? 25, 25. Hablamos de Chlamydophila pneumoniae, de Moraxella catarrhalis y Mycoplasma pneumoniae. Una forma interesante en la cual ustedes pueden hacer su estudio y hacer su análisis comparativo es mediante el uso de tablas. El uso de tablas es bien práctico, como vemos acá. Cuando queremos hablar de generalidades de estos microorganismos, nos vamos en este caso a forma y apetencia tintorial, donde nos vamos a encontrar datos bien interesantes, ¿sí? Si hablaríamos de forma, el único que tiene una forma real termina siendo Moraxella catarrhalis. ¿Por qué? Porque en forma es coco y se agrupa como diplococo. Y si ustedes lo ven en una tinción de Gram, es una bacteria Gram negativa. Es un coco diplococo Gram negativo. Por eso es que lo tenemos descrito así. Pero ¿qué es lo que pasa con Chlamydophila y Mycoplasma? Son pleomórficos, no tienen una forma definida. Para comenzar, y algo bien interesante, tienen diferencias en la estructura de sus paredes. Si estamos hablando de que Moraxella es un diplococo Gram negativo, ya concebimos de que esta bacteria tiene como pared membrana interna, espacio periplásmico, poca cantidad de peptidoglucano, membrana externa, ¿no es cierto? Pero las otras no. ¿Por qué? Porque recuerden que Mycoplasma es una de las bacterias que carece de una pared bacteriana real y que en su conformación está llena de esteroles. Por eso dice, es pleomórfica, no se identifica con una tinción de Gram porque no tiene pared. Y si no tiene una pared bien estructurada, pues no tenemos la posibilidad de teñirla como una bacteria para ver si es Gram positivo o negativo. Es una bacteria sin pared que tiene esteroles y no la podemos identificar como Gram positiva o negativa. Pero ¿qué es lo que pasa con la Chlamydophila? La Chlamydophila puede en algún momento ser identificada como una bacteria Gram negativa. Pero de igual modo tiene algunas particularidades en su estructura de pared. Como por ejemplo, ¿ven? Se caracteriza por una membrana externa similar a las bacterias Gram negativas, pero de todos modos le sigue faltando una cantidad de peptidoglucano que le ayude a conformarse o consolidarse como una bacteria realmente definida por tinción. Entonces es bien interesante ver esa diferenciación, especialmente si yo quiero hacer un muestreo y si quiero observar al virus, ¿sí? Tengo que saber dónde viven. ¿Y por qué están juntas? Porque comparten sintomatología y comparten puntos de partida, que es la vía respiratoria. Si ustedes se dan cuenta, dice hábitat. ¿Dónde vive Chlamydophila? En el tracto respiratorio superior. Ojo que estamos hablando aquí de Chlamydophila pneumoniae, porque hay la trachomatis y demás, entonces ahorita estamos hablando solo de la neumonía. La Moraxella catarrhalis, ¿dónde vive? En el tracto respiratorio superior, fundamentalmente en la nasofaringe, y termina siendo un habitante comensal nuestro, forma parte de nuestro microbioma normal. ¿Y dónde vive Mycoplasma pneumoniae? En el tracto respiratorio superior. Entonces, si se dan cuenta, comparten un sitio y comparten un sitio de partida, de origen. Y eso es bueno, ¿por qué? Porque cuando yo hago un abordaje clínico epidemiológico, tengo que saber que estos tres microorganismos están presentes en esta vía y no es privativo de uno o de otro.
como es el caso de otras bacterias que por su frecuencia o presencia en diferentes lugares del cuerpo nos puede dar la idea de que están en otro tipo de patología, haciendo la lista de entidades patológicas que producen. Entonces aquí tenemos algo en común que parten del mismo sitio. Observacionalmente, estas son las diferencias. ¿Sí? Habíamos dicho que el único que podríamos observarlo plenamente con una tinción de Gram es Moraxella catarrhalis. En vía respiratoria, una muestra, miren, células polimorfonucleares, y está aquí, es un coco, y miren, aquí hay 1 y 2. Forma coco, es un diplococo, la estoy viendo rosada, Gram negativo. Pero en estos dos no tienen un abordaje de tinción de Gram, ¿no? Micoplasma observada de un modo diferente, por una microfotografía, y aquí lo interesante, para que sea una clamidófila, tiene que estar dentro de una célula y formar parte de inclusiones intracelulares, que vamos a ver el por qué. Aquí está la imagen bonita y el dibujo es igual, porque cuando la encuentran dentro de la célula, está generando ya posibilidad de fisión binaria para invadir y generar enfermedad en la persona. Entonces, observacionalmente, sí podemos encontrar la diferencia narrada previamente. Pero tenemos que saber cuál es la epidemiología. ¿Por qué? Porque acuérdense que el diagnóstico de cualquier tipo de enfermedad es clínico-epidemiológico. La clínica es la madre de todo, el resto son estudios complementarios. Diagnostiquen lo que ustedes diagnostiquen en cualquier área de salud. Es clínico epidemiológico y de ahí ustedes se apoyan en estudios complementarios. En todo, no solo en microbiología, bacteriología, infectología. ¿A qué se refiere? Tengo que ver en qué personas es frecuente, en qué grupos etarios fundamentalmente, o qué tiene de factores de riesgo la persona para que pueda ser alguien que tenga esta enfermedad. Si se dan cuenta, la clamidófila está entre la infancia y la adolescencia. Su frecuencia es mayor en niños de 5 años hasta los 15 años, ¿no? Pero eso es interesante porque este primer encuentro hace que los anticuerpos que nosotros tengamos vayan aumentando con el transcurso de los años y nosotros tengamos una mayor característica de defensa. Por eso cuando ustedes escuchen de neumonías atípicas, las fundamentales causantes en neumonías atípicas son clamidofilia y micoplasma, porque no son gérmenes que esperamos frecuentemente y no causan una sintomatología tan evidente como un estreptococo neumonía, por ejemplo. ¿Ya? ¿Cómo se va a transmitir la clamidófila? Hemos dicho que vive en vía respiratoria superior, por lo tanto, se transmite a través de secreciones respiratorias y en algún caso por fomites, ¿no es cierto? Un pañuelo, un Kleenex que yo dejé ahí, otra persona que haga y demás. Pero la transmisión es por vía respiratoria. ¿Qué pasa con su homólogo Mycoplasma pneumoniae? Es un causal muy importante de la neumonía adquirida en la comunidad. ¿Sí? Luego de los gérmenes más comunes y convencionales, tenemos que pensar primero en micoplasma, siempre. ¿Sí? Porque miren, 30% es alto, es una cantidad alta. 3 de cada 10 pueden tener neumonía por micoplasma. Su transmisión es igual por gotitas, porque vive en esta área, genera su proceso infeccioso aquí, pero tengo que considerar y sospechar que el evento va a ser mayor, con mayor frecuencia, si ha sido una transmisión en poblaciones, si ustedes quieren, cerradas o cautivas, como por ejemplo escuelas militares, hospitales, colegios que tienen larga permanencia, porque están en un contacto directo mayor. ¿Sí? Pero ¿qué pasa con Moraxella? Acuérdense que hemos dicho que Moraxella forma parte de nuestro microbioma.
Por lo tanto, vive con nosotros. Todos tenemos moraxela, pero si ustedes tuvieran un cuadro respiratorio ahorita alto agudo y se hacen un hisopado faringio y ustedes traen el resultado del cultivo y del GRAM, donde dice la presencia de Moraxella catarrhalis, la posibilidad de que yo les inicie un tratamiento antimicrobiano es alejada, porque lo tomaría como un habitante cotidiano que no está generando una enfermedad activa real. Pero ¿qué pasa? Habíamos dicho en los factores de riesgo. Genera exacerbaciones en personas que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica, un EPOC, o son personas que tienen enfermedad cardíaca previa, o tienen fibrosis pulmonar, o son fumadores crónicos, son personas mayores de 65 años. Esos puntos hacen que yo piense al revés, que Moraxella sí puede ser el agente causal del evento respiratorio alto o bajo que está cursando mi paciente. Entonces, la diferencia en edad en factores de riesgo hace que en Moraxella se haga mucho más evidente una presunción diagnóstica como agente etiológico. ¿Sí? Entonces, tenemos esas diferencias. ¿Qué más podemos decir? Acuérdense que el factor de virulencia es qué cosas posee este microorganismo que va a ir a interactuar con el hospedero, que va a producir el daño, la patogenia y la patología final del paciente. Cada una de estas tiene sus propios elementos que van a causar enfermedad. ¿Qué es lo que tiene la Chlamydophila pneumoniae? Uno de los factores principales de virulencia es el cortar una proteína. Esa proteína que se llama la MOMP, ¿no? La proteína de membrana mayor externa. Esa de por sí, esa proteína, genera un factor de virulencia muy importante. Además que también tiene adhesinas que le permiten interactuar con la célula hospedera. ¿Pero a qué se refiere este punto 2 que dice ahí? Desarrollo bifásico, que es en dos partes, que ahorita vamos a ver, vamos a pasar las diapositivas solo para mirar a qué se refiere esto de Chlamydophila. Tiene un desarrollo bifásico, que incluye un cuerpo elemental, que es el infectivo, que es la primera parte. Si es bifásico, tiene que tener una segunda parte. ¿Y cuál es la segunda parte? El cuerpo reticulado, que es el que se va a multiplicar. ¿Se acuerdan que en la fotografía decíamos que Chlamydophila era intracelular, que la veíamos aquí, en esta célula, incrustaciones dentro del citoplasma de nuestra célula? Pues es lo que necesita para hacer su crecimiento bifásico. Está la bacteria ya como un puntito negro, está nuestra célula, ¿no?, hospedera, la invade y se vuelve intracelular. Ya tiene el requisito. ¿Y aquí qué tiene? Este es el cuerpo elemental, a partir del cual se va a generar la posibilidad de fisión binaria y la multiplicación de bacterias, ¿no? La replicación de las bacterias, para que nosotros tengamos el cuerpo reticulado, que es el que va a producir más bacterias, van a poder eclosionar de una célula y poder invadir otras. Como volvemos a la primera parte, cumpliendo todo este ciclo. Pero este ciclo, ¿cómo se va a cumplir? De este modo. La Chlamydophila pneumoniae, gracias a sus factores de virulencia, la proteína, la MOMP, más el crecimiento bifásico que genera un cuerpo reticular, ¿no es cierto? Y que genera además el cuerpo elemental, que genera el cuerpo reticular, va a poder generar la infección en la célula, la salida de la célula y invasión a otras. Pero cumpliendo estas partes. Primero infecta y se adhiere al huésped, lo fagocita.
Luego existe la transformación de este cuerpo elemental y se vuelve en un cuerpo reticulado, que es lo que decíamos su otro factor de virulencia, este crecimiento bifásico. Este cuerpo reticulado tiene la capacidad de generar más bacterias por fisión binaria y hay la diferenciación que se va a convertir nuevamente en cuerpos elementales para volver a salir y poder invadir a otras células. Y esta liberación de las células genera un nuevo evento infectivo, o sea, aumenta y aumenta la carga bacteriana. ¿Esto lo vemos? Claro que sí, en esta parte. Es lo que se está viendo, ¿sí? Pero ¿qué otras cosas podemos ver? Este cuerpo elemental es una forma chiquitita, pequeña, que necesita ser intracelular obligatoriamente para poderse transformar. Si no, ¿ya? Por eso dice metabólicamente inactivo y relativamente estable en medio ambiente. O sea, está ahí. No genera nada. Necesita, ¿sí?, convertirse en un cuerpo reticular. Necesita invadir una célula nuestra. Ahí su metabolismo obviamente se activa, ¿sí? Utiliza todos los medios que tiene y que nosotros le proveemos, y esta forma más grande ya percibe cambios y se puede replicar, puede hacer generación binaria y tener más cuerpos elementales que van a infectar otras células. Sí existe la posibilidad de que este cuerpo infectivo, esta bacteria, se quede en un estado de latencia. No significa que está así. No le interesa ni generar fisión binaria, ni salir de su célula, nada. ¿Y esto qué es lo que pasa? Genera cuerpos persistentes, ¿sí?, que evaden evidentemente la inmunidad porque se quedan viviendo ahí en la célula, pero que tienen alta capacidad de volverse a activar, ¿no?, y generar una nueva infección cuando hayan pasado las condiciones adversas a las cuales se haya sometido. Si se dan cuenta, es interesante cómo la clamidiophila va a invadir sus factores de virulencia, ¿sí? En Moraxella catarrhalis no tenemos mucho problema. Coco diplococo, que está ahí, puede aumentar el número, generar una infección en personas que tienen factores de riesgo muy importantes, fundamentalmente respiratorios, ¿no?, cardiopulmonares, sistema inmunitario bajo, y es una bacteria capsulada. Ustedes saben que de por sí la cápsula termina siendo un factor de virulencia muy importante porque además de contener polisacáridos capsulares, tiene la facilidad de evadir el sistema inmunecelular macrofágico. Es un sistema de evasión en todas las bacterias capsuladas. Tiene adhesinas que le va a permitir adherirse a nuestras células de vía respiratoria. Posee los que son los tipo oligosacáridos que están en la membrana externa de pared, ¿sí?, de su pared, en la membrana externa. Y además tiene la posibilidad de generar enzimas de defensa. ¿Qué tipo de enzimas? Beta-lactamasas. Y ustedes saben que las beta-lactamasas son enzimas que van a destruir la posibilidad antibiótica que yo le esté dando con beta-lactámicos basales. Si posee un tipo de beta-lactamasa amplia, una beta-lactamasa de espectro ampliado, entonces tendré la posibilidad de dar una amoxicilina con ácido clavulánico porque tiene un inhibidor de beta-lactamasa. Entonces tiene como ese fundamento de defensa. ¿Y qué tiene el Mycoplasma pneumoniae? Tiene estas adhesinas, pero además tiene metabolitos tóxicos. Estos metabolitos tóxicos, ¿qué van a hacer? Van a invadir las células. Cuando llega un Mycoplasma pneumoniae, lo que hace es adherirse a nuestra célula y generar ¿qué? Acuérdense que en el epitelio bronquial tenemos dos mecanismos innatos de defensa propios. ¿Cuáles son? Ya, llevamos tiempo. La membrana alveolar.
La glándula está abajo en los alveolos, en la vía respiratoria. ¿Qué tenemos? Muy bien, el moco. ¿Con qué otra cosa más nacemos? Son fuertes. Cilios, muy bien. Tenemos moco y cilios, que es nuestra primera fuente de defensa. ¿Por qué? Porque todo lo que va atrapando este moco, acuérdense que las glándulas son las que van produciendo el moco y los cilios son los que tienen los movimientos anterógrados que van atrapando y van quitando y ya salen ya sea por el esputo o ya sea por el moco como tal, ¿no ven? Atrapados están ahí polvo, detritus, entre ellos bacterias, virus en poca cantidad y hongos que los van eliminando. Acuérdense que decíamos que este micoplasma tenía adhesinas y que además tenía metabolitos tóxicos. Esos metabolitos tóxicos, cuando la bacteria se adhiere, se dedica a hacer dos cosas. Primero se dedica a enlentecer o inhibir lo más que pueda en donde se haya localizado la función de los cilios, ¿sí? Y el otro que es, empieza a lesionar las células apócrinas que eliminan moco y las células propias de la vía respiratoria generan un deterioro, pero tienen metabolitos tóxicos, ¿no? Citotoxinas. Cuando esto se destruye, tiene la opción de invadir, pasar y generar infección e inflamación local en vía respiratoria baja. Entonces es muy interesante cómo esta bacteria va a generar ese daño local. Dos cosas, bueno, tres. Dos no se pueden evitar, una sí. Son las que lesionan estos dos mecanismos de defensa nuestros. No podemos evitar el paso de los años. La edad hace que nuestros cilios en vía respiratoria en todos se vayan haciendo más cortitos. Por eso las personas adultas mayores tienen más eventos respiratorios, ¿sí? Pero no podemos ir en contra del paso de la edad. Pero sí puedo evitar exponerme al tabaquismo, ya sea un tabaquismo propio o un tabaquismo cuando uno es fumador, pero pasivo. Todos fuman y yo estoy ahí, no fumo, es lo mismo, es como si estuviera fumando. Y otro que tampoco se puede evitar es la exposición a el smog en ciudades con una polución alta, o si yo trabajo en una fábrica o algo donde existen elementos que se están eliminando permanentemente, no tengo los mecanismos de bioseguridad respiratorios que me protegen, entonces eso es difícil. Por otro sí se puede evitar. Estas bacterias no son tan frecuentes como las otras porque aprovechan esos vacíos que hay en estas personas que fuman y demás para meterse. A veces estamos yendo bien con un tratamiento para una bacteria convencional y se mete. Ahora les digo, sí, piensen mucho, ¿no? Van a escuchar ustedes en los años venideros, ¿no? Puede ser una neumonía típica, entonces, primero, ¿no? Micoplasma, lo primero en su cabeza. Y luego ya van a tener el listado de las otras bacterias generadoras. Ahora, ¿qué patologías generan? Todas están ubicadas en vía respiratoria superior, por ende es su primer lugar de choque. Pero hay dos cosas bonitas que hay que diferenciar, especialmente cuando el evento es una infección de vía respiratoria baja. Acuérdense que todo lo que es vía respiratoria alta no es tan dramático. Una infección de vía respiratoria baja sí me causa una neumonía plena y franca. Entonces, si yo hablo de una neumonía plena y franca, pensaré en Clamidófila, pensaré en Micoplasma. Y como ven, ahí en rojo están neumonía como tal. Pero si leemos, tienen diferentes formas de presentación, cada una de ellas. Una Clamidófila, ¿qué puede generar? Un inicio insidioso. Lo que ustedes tienen que ver mucho en su vida futura es hacer este nexo clínico epidemiológico donde entra la parte etaria, los contactos, todo.
Porque ustedes van a ir leyendo y resulta que todos tienen fiebre, todos tienen tos, todos tienen malestar general, entonces todos tienen todo, sí, pero tienen algunas particularidades que unos sí y otros no. A unos les da en mayor cantidad y a otros no. Pero, por ejemplo, una neumonía bacteriana en alguien de menor a 1 año casi no la van a encontrar, son más virales. Entonces, desde la edad ustedes tienen que guiarse. En este caso, las formas de presentación. En una neumonía por clamidófila, su inicio es insidioso, que significa que es lento, que es progresivo. Tiene fiebre, se siente mal, si tiene malestar general, le duele todo, ¿no? Tiene poliartralgias, mialgias, todo. Tiene dolor de garganta y tiene tos. Pero puede evolucionar a una enfermedad grave, a una neumonía ya grave. Con todo esto, micoplasma puede presentar las mismas cosas, pero al margen de manifestaciones pulmonares. Por eso es que cuando es una neumonía típica, atípica, pensamos en micoplasma. Porque además de tener una presentación con síntomas pulmonares, tiene manifestaciones extrapulmonares, ¿no? Que no están localizadas en el área donde yo estoy viendo, investigando, auscultando. ¿Cómo qué? Erupciones cutáneas. Manchitas, platas, máculas. Dolor articular, tiene poliartralgias y tiene mialgias muy francas y muy evidentes. Entonces, aquel también tenía, pero dentro de su malestar general, en cambio aquí, prima. Es muy, muy severa. ¿Y nuestra moraxela qué hace ahí? ¿Genera neumonía? Sí, genera. Pero también genera otras cosas. Y ese es el orden de generación. Antes que una neumonía, frecuentemente va a generar traqueobronquitis, va a generar otitis media, va a generar sinusitis. Si es una persona con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, va a descompensar a esa enfermedad y causa neumonías. Entonces generan otras cosas antes que una neumonía. En el mismo paciente puede ser. Y en varios pacientes sí, tal vez vea 10, de los cuales uno tenga traqueobronquitis, 2 tengan otitis, 3 sinusitis, 1 neumonía. Entonces así se va a distribuir. La moraxela produce otras cosas antes que una neumonía, como parte de su patología. Métodos diagnósticos. Cuando uno quiere diagnosticar, siempre vemos que el abordaje clínico epidemiológico termina siendo lo primario. Luego de nuestro abordaje clínico epidemiológico, tengo que ver en estos casos cuál ha sido su forma de presentación clínica. En la forma de presentación clínica, nosotros hemos visto que existen diferencias de las cuales yo puedo agarrarme para sospechar en uno o en otro. ¿Por qué? Porque ser médico en ciudad es súper fácil. Tienen todo, tienen el laboratorio a mano, tienen radiografía a mano, tienen resonancia, tomografía, serologías, laboratorios de todo tipo. Trabajo en segundo nivel, lo paso a tercer nivel, tengo terapia intensiva, tengo terapia intermedia, tengo todo. Ser médico en ciudad es súper fácil. Ser médico en área, donde estoy a cargo de un hospital de segundo o primer nivel o mucho más adentro, es más complicado. Eso para cualquier patología. Porque tengo que realmente saber bien la clínica, tengo que saber bien el cómo voy a medicar a este paciente y no puedo andar pidiendo todos los laboratorios que se me ocurran porque no están a disposición. Hay laboratorios básicos. Entonces tengo que saber esa rutina. Y en el caso de estos microorganismos, sí tienen un tipo de diagnóstico especial, si ustedes quieren llamarlo. Un hemograma en ninguno de estos casos me ayudaría para distinguir cualquiera de estas 3 bacterias. Sí para ver si hay un proceso infeccioso, considerando de que la leucocitosis no es sinónimo de infección.
infección. La infección es una de las causas que generan alzas en glóbulos blancos y generan fiebre. Es una de las causas, pero no es la única. Y si se dan cuenta desde ya, si tengo la capacidad de hacer tinción de Gram en mi laboratorio, digamos que de área, pues desde ya a Clamidófila y Mycobacterium la voy a poder mirar. A Moraxella sí. Entonces de ahí ya tengo problemas de diagnóstico básico. Cultivos posiblemente no se hagan. Entonces tengo nomás que tener una buena clínica y un buen abordaje terapéutico inicial, de acuerdo a la sospecha. ¿Ya? ¿Por qué? Por ejemplo, en Clamidófila pneumoniae dice, es un germen difícil de cultivar desde ya. Necesita medios especiales, enriquecidos, ¿no? Porque en algún momento sí se puede solicitar un hisopado faríngeo, pero necesitaré yo decirle al bacteriólogo que no en qué va a cultivar, sino que estoy sospechando de un proceso por Clamidófila. Entonces, el bacteriólogo, que es el experto y el especialista en su área, ¿no?, va a poder hacer cultivos que van a ser especialmente enriquecidos o dirigidos en la búsqueda de Clamidófila. Pero la guía clínica la estoy dando yo, porque el laboratorio recibe muestras, pues no sabe nada más del paciente. Si el médico es el que no le da algunos datos o detalles en particular, pues no se corre bien y el bacteriólogo va a terminar corriendo lo que es rutinario, lo que epidemiológicamente es mayor. Necesito darle esta sal. Y se puede pedir también serología, ¿no?, con prueba de microinmunofluorescencia. Se puede pedir, se puede hacer esta observación. Si se dan cuenta, son un estudio ya de ciudad, no es un estudio que nosotros podamos hacer en un área. ¿Cuál es el caso del micoplasma? De igual modo, ¿no? Hago clínico epidemiológico, ¿puedo hacer una tinción de Gram? Sí, pero aquí es bien interesante, la tinción de Gram la hago porque sí me va a ayudar a decir que no es micoplasma. ¿Por qué hemos dicho? Porque no tiene pared bacteriana, tiene esteroles, no me va a teñir, ¿no? Más bien me va a ayudar, es valiosa para decirme no es micoplasma, no es micoplasma. Tienes un montón de estreptococos, tienes un montón de neumococos, no es micoplasma. Para eso me va a ayudar, no para buscar al micoplasma, ¿sí? Puedo hacer electroinmunoensayo enzimático para buscar la inmunoglobulina G. ¿Puedo hacer reacción en cadena polimerasa? Sí. ¿Puedo hacer la búsqueda de reacción en cadena polimerasa? ¿Puedo hacer un PCR? No hay problema, lo pediré. Pero tengo que tener una sospecha muy evidente. Lo que tienen que aprender es que tampoco se pide todo a la loca. No puedo yo tener un paciente con un cuadro respiratorio y decir, lo pediré, veremos qué es, pedirle todo para todo. No puedo. ¿Por qué? Porque esa persona puede no tener tanto dinero para pagar. Las pruebas serológicas son muy caras. Entonces son personas que vienen al día, son personas que ganan su dinero para alimentar a su familia y no para cumplir los caprichos de un doctor que le está pidiendo todo para ver qué puede ser por si acaso. No es así. Entonces hay que pensar bien qué voy a pedir, cómo voy a pedir y cuándo voy a pedir. No se pide todo a todos, ¿ya? Y la más bonita para diagnosticar termina siendo Moraxella. ¿Por qué? Porque al margen de hacer la parte clínica y epidemiológica, si tienen factores de riesgo, adulto mayor, todo lo que hemos visto, puedo hacer una tinción de Gram, claro, y ahí que voy a ver coco, diplococo, Gram negativo. ¿Me pueden cultivar? Claro que me lo van a cultivar. Me van a decir en ambos Moraxella catarrhalis. Y por último, si no me compense, si no tengo una buena muestra, si no me puedo identificar, ¿puedo hacer una reacción en cadena polimerasa también? Sí. Pero generalmente con las primeras el resultado ya está hecho, o sea, ya está diagnosticado. No hay dolor. Se van a dar cuenta ustedes en el paso de años, nuestro objetivo ¿cuál es? Encontrar el agente etiológico siempre, para hacer un tratamiento dirigido. Pero en muchos casos ustedes van a dar tratamiento antimicrobiano de acuerdo a epidemiología. Porque los cultivos tardan, o no puede haber ese cultivo, ya les he dicho, en el área donde trabajo. Por ahí donde ustedes
da un examen para ser médico de área y les toca irse a Virgar Sama más adentro, digamos, entonces no, pues no hay, son comunidades. Entonces todo es clínico y epidemiológico. La clínica es hermosa. ¿Pero puedo tener un abordaje terapéutico? Sí. ¿Por qué no les doy aquí dosis cada cuánto y demás? Porque ustedes no han llevado farmacología. Necesitan llevar farmacología y recién van a ustedes amigarse con lo que es dosis, vías de administración, horarios, ¿no? Antagonismos y demás. Pero necesito saber qué familias de antimicrobianos puedo yo dar. Sí. Si se dan cuenta, se comparten en estos dos, salvo fluoroquinolonas. Para estos dos, tanto como para Clamidófila y Mycoplasma, puedo utilizar familia, estamos hablando de familia, ¿no? Macrólidos, puedo utilizar tetraciclinas y en Mycoplasma puedo utilizar fluoroquinolonas de vía respiratoria baja, como la levofloxacina, la ciprofloxacina. Entonces son familias que me van a ayudar. Habíamos dicho que la moraxela tenía un mecanismo de defensa que eran, y de virulencia que eran sus betalactamasas, ¿verdad? Entonces yo le indico, ¿no? Pensando en que tiene betalactamasas como parte de su mecanismo de resistencia, una familia de betalactámicos con inhibidor de betalactamases, que sumados serían amoxicilina más ácido clavulánico. ¿Puedo utilizar cefalosporinas de segunda y tercera generación? Sí. ¿Puedo utilizar también con trimoxazol si no tuviera las otras, o si mi paciente es alérgico a los betalactámicos? También. Bueno. Algo interesante que ustedes tienen que saber para todas las enfermedades infecciosas. Cuando ustedes encuentren neumonía, van a encontrar un montón de bacterias, pero no es al azar. ¿Y eso me tengo que memorizar? Sí, sí tengo que memorizar. Son cosas, ya habíamos dicho, algunas cosas se memorizan en medicina, el resto es lógica, pensamiento lógico de hacer nexo con todo lo que he aprendido. Van a ver ustedes neumonía y van a encontrar una lista de microorganismos. Esa lista no está generada al azar, esa lista está generada por orden de frecuencia. No voy a pensar que todas mis neumonías se me ocurren, Pseudomonas da neumonía. Nadie les va a decir que no, sí da neumonía, pero no es la primera causa. En la lista estará en un puesto número 6, 7, y de paso si es una neumonía hospitalaria. Entonces nadie les está diciendo que no es causante, pero no es la primera causa. Dentro y fuera del hospital, la primera causa sigue siendo estreptococo neumonía. Esa lista tienen que saber de frecuencia. Y en antibióticos es lo mismo. No significa que, entonces, como puedo dar de aquí cualquiera, le daré una cefotaxima, le daré una ceftriaxona, le hago pinchar pues intramuscular. No es así. Cuando tienen patología más microorganismo, tienen una lista de posibilidad terapéutica antimicrobiana. Pero esa lista no está tampoco hecha al azar. Está hecha desde la de primera línea, que es la de primera elección, y luego las opciones por si es hepatópata, por si es renal, por si es alérgico, por si no tengo esto en el medio. Entonces, ese orden es el que se sigue. ¿Eso también debo aprenderlo de memoria? Sí. Si quiero hacer una buena terapéutica antimicrobiana, sí. Entonces, ¿se entiende por qué este orden de familias? Luego yo ya la voy a volver en chiquitita, a modo que pase los años, porque no me van a decir doy macrólidos, me van a decir doy acitromicina o doy claritromicina. ¿Qué es macrólido? Pero ya voy a saber por qué. Entonces, esas listas sí las tienen que dar. ¿Listo? Muy bien. ¿Tienen alguna duda o pregunta? Ninguna. Entonces, ¿ya saben qué? Sí. En caso de Moraxella catarrhalis, ¿el cultivo es exigente nutricional o podemos hacer cultivo con cualquier tipo de...? No, Moraxella es cultivos enriquecidos. No son basales, ¿no? Para Mycoplasma neumonía, ¿podemos usar Esquilzat para ubicarlo? Sí, puedes, se observa. ¿Y eso se le hace el esputo, doctora? Sí.
Porque lo que más esperas es que te den vía respiratoria, ¿no? Ahora, si buscan ustedes, como van a encontrar en sus libros, en los capítulos que hemos dicho que tienen que leer de sus llaves, van a ver ustedes que pueden causar otras patologías, sí, causan, pero en un porcentaje mucho más bajo, ¿sí? Causan bacteriemias, pueden causar hasta procesos meningios, pero son porcentajes muy bajos. Ahí, por ejemplo, si se genera un evento meningio, que es muy alejado, ya utilizas otro tipo de pruebas serológicas. No te serviría tanto hacer una tinción directa, utilizas más pruebas indirectas. ¿Alguna otra duda o pregunta que tuvieran? Nada, listo. Nos vemos en la siguiente teórica.